muchos me han preguntado, muchas me han comentado en los comentarios aquí en el canal que si la edad influye para trabajar en Canadá. O sea, al trabajar aquí, la edad es necesaria, o sea, debes de ser joven para que te contraten, o si ya eres viejo, si ya tienes una edad avanzada, es más difícil. Sabemos que en los países de Latinoamérica es complicado conseguir trabajo si no tienes una edad adaptable para el trabajo, pero aquí será lo mismo en Norteamérica, aquí en Canadá específicamente. Bueno, en este video lo vamos a averiguar, vamos a llamar en algunos trabajos, vamos a tratar como de preguntar, oye, ¿influye la edad si yo tengo una edad avanzada o así? Para ver qué es lo que dicen los mismos empleadores, no solamente lo que vemos en las calles o alrededor de nosotros, pero también lo que dicen las personas, los que van a contratar. Así es de que si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer, comenta todo lo que quieras, revienta ese botón de like y también sígueme en Instagram, apóyame en Patreon, suscríbete si no te has suscrito y esa campanita, ya sabes, te lo tengo que decir todos los días para que no se te olvide. Así es de que vamos a preguntar a esos empleadores si para ellos es importante la edad para trabajar, y de ahí pues vemos una conclusión a ver si es importante la edad para trabajar aquí en Canadá. Vamos. Bueno, vamos a llamar al primero a ver si nos contesta. Este es acerca de un camionero. Vamos a preguntar qué edad es la máxima que ellos contratan o cuál es la preferencia. Good afternoon, Powder Snake with Current. This is Courtney. Hello, I have a question. You still have the position for a truck driver available? I'm not 100% sure. Can I just put you on hold for 2 seconds? Just have a question. Is there any age limit for that? I will just ask quick. Just a moment. Okay, thank you. Parece que sí están. Vamos a ver, va a preguntar. Me vine aquí al carro porque está haciendo mucho viento allá afuera, entonces no voy a poder escuchar. Hi there. Yeah. There is really no age limit as long as you have like your driver's license and you're qualified. Oh, no age limit. Just as long as I'm qualified and have my 1A, that's the one you required? Yeah. Okay. Well, thank you very much. Yeah, no problem. Okay, thank you. Bye. Bye. Ya vieron, acabo de hablar, me dijo, no importa la edad, con que tú tengas tus habilidades para manejar y tu licencia para poder manejar, tu licencia A1 que viene siendo aquí en Saskatchewan. Así es que el primer trabajo que hablamos no hay necesidad de ningún tipo de edad, no hay máxima, no les importa. De hecho no se pone en el resumen. Así es de que vamos a preguntar a otro para estar bien convencidos. Le voy a cambiar el aceite a mi carro. Yo compré este carro en Regina, en la agencia de Hyundai, y me incluyen los aceites, los cambios de aceites, pero como está lejos, está a 2 horas y media, yo no puedo ir nomás ir a Regina a cambiar el aceite y venir, me sale más caro. Yo tengo que venir a un lugar aquí en mi pueblo, aquí en mi ciudad, y yo les mando el ticket, la factura de lo que me costó, y ellos me lo reembolsan por medio de un cheque. Y esto lo hicimos porque le dije, bueno, si a mí me incluyen los cambios de aceite, pero yo no puedo estar yendo a Regina, entonces me tienes que compensar. Y tuvimos ahí una discusión cuando compré el coche y me dijeron que sí, que ellos me podían reembolsar si yo hago el cambio de aceite. Así es de que es una buena cosa que tengo. Aquí estamos, vamos a llamar a otro trabajo. Vamos a ver la edad máxima para trabajar de soldador. Esta es una compañía donde soldan. Hello, I just have a question. For a position to work there, what's the limit of age to work as a welder? Age limit? I don't think we have an age limit. No? Okay. No, because we had students as well working here and helping out and stuff. So I guess the best is just to send your CV through, or send it online, and I'm sure they will get in touch with you. Okay. Well, yeah. Thank you very much. I just wanted to make sure.
No problem. Okay, thank you. Yeah, have a good day. Thank Bye. you. Same to you. Bye-bye. Como ven, no hay ningún límite de edad, entonces pues solamente me dijo que mande mi solicitud y ellos lo revisan, y si yo soy apto para el trabajo, o sea que si yo sé soldar y que ven que todo está bien, entonces me van a contratar. La edad no tiene nada que ver. Así es de que ya hablé a dos, yo creo que es suficiente, porque básicamente en todos me van a decir lo mismo. Aquí no es una cultura en la cual la edad sea algún motivo por la cual no te deben de contratar. Sería como discriminación, entonces no hay límite de edad. Buscar un trabajo en Canadá después de los 40 años es un tema bastante discutido en muchas partes, principalmente porque Canadá es uno de los destinos principales para nosotros los latinos actualmente. Muchas personas se preocupan y temen que el factor de la edad sea un obstáculo a la hora de buscar trabajo. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que en general las empresas canadienses no se preocupan por tu edad. En realidad no se pone la edad en las hojas de vida, en los resumes, los que se manda uno aquí. Lo que las empresas quieren saber es si eres calificado y eres capaz para realizar el trabajo y tener el puesto de trabajo. Si ya estás aquí, tu experiencia laboral va a contar mucho, sobre todo si tu ocupación está entre las más demandadas. El proceso de la búsqueda de trabajo en Canadá después de los 40 será igual que aquellas personas que están entre los 20 y en adelante. Bueno, ahora no podemos dejar de hablar el inglés. Una cosa es verdad, y es que hablar el inglés va a abrir muchas puertas, aún más que si fuéramos jóvenes o no. O sea, no importa la edad, lo importante es que hables el idioma y seas capaz de desarrollarte en el trabajo. No importa si tenemos todo listo para venir a Canadá, si a la hora de buscar nuestro trabajo de ensueños choquemos con la barrera del idioma. Lo más importante es nunca dejar de mejorar nuestro inglés. Entre más avanzado, más oportunidades tendremos. Y así como ya vieron, la edad no tiene nada que ver para la hora de conseguir trabajo aquí en Canadá. Así es que lo más importante que yo les recomiendo es que si quieren buscar un trabajo, no se enfoquen en la edad, no digan, bueno, es que yo ya soy grande para emigrar. La edad no tiene nada que ver para que te contraten. Ahora, déjame decirte una cosa. Hay diferentes tipos de programas donde la edad sí es importante, y eso es porque pues obviamente Canadá lo que quiere es que vengas y tú generes dinero y ellos generen dinero de los impuestos que te cobran. Entonces si vienes ya a los 5 años para retirarte, no les conviene mucho a Canadá. Entonces para algunos programas la edad sí es importante, pero para la hora de buscar trabajo no tiene nada que ver. Es más importante tu inglés para que te puedas comunicar, y también es muy importante que tú te sepas desarrollar en el trabajo, que tú puedas hacerlo. Así es de que esas dos cosas son más importantes que cualquier otra cosa. Así es que no te preocupes por la edad. Eso no es un factor aquí en Canadá. Ahora les voy a decir una realidad. No es miel sobre hojuelas todo esto de conseguir un trabajo y la edad aquí en Canadá. Sabemos que las empresas se valen por medio de regulaciones de Canadá. Entonces ellos deben de contratar a cualquier persona, ya sea cualquier raza, cualquier religión, ya sea cualquier cosa, incluso algunas discapacidades, cuando pueden hacer el trabajo. La edad no tiene nada que ver para que tú te puedan contratar, ¿verdad? Eso dice la ley, eso dicen las regulaciones aquí en Canadá. Pero como en todas partes del mundo, las compañías se pueden reservar en contratar a las personas que sienten que no le conviene, y eso es algo oculto, ¿verdad? Las compañías no lo van a decir ni te lo van a decir, simplemente no te van a contratar. Y lo que yo he visto personalmente es que a las personas mayores, ya alrededor de los 60, 70 años, para que ellas sean contratadas, necesita ver qué tipo de trabajo se van a contratar. Si es un trabajo que no pagan mucho, si es un trabajo no tan pesado, probablemente no te vayan a decir nada si te van a contratar y todo. Pero si ya es un trabajo un poco más pesado, un trabajo en el cual pues sí necesitas tener muchas energías para estar ahí, y pues básicamente muy bien pagado, entonces pues, a lo mejor se van a tardar en hablarte porque van a tener que buscar a alguien más joven que tú. Y lo digo porque si tú ya tienes, no sé, 65 años, 60 años y piensas meter a ese trabajo, probablemente nomás vayas a durar pocos años antes de
que te retires. Entonces para la compañía no le conviene, sí, pero eso es algo oculto. Ellos no te lo van a decir porque es ilegal que te lo digan, ¿verdad? No te vamos a contratar porque en unos años te vas a retirar. Eso no pasa así, ¿verdad? Ellos, como en cualquier parte del mundo, yo creo que también en Latinoamérica, si ya estás muy viejo, pues para que no te liquiden y todo, mejor no te contratan. Igual aquí es lo que yo he visto, mucha gente, pero solamente en los trabajos donde pagan mucho y en los trabajos donde requieren muchas pues habilidades físicas, ¿verdad? Porque los ves en las tiendas, tú los ves manejando trailers, cosas que se puede hacer algo de una persona con edad avanzada, ¿verdad? Yo no he visto ningún problema en ese tipo de trabajos, pero ya en los trabajos donde sí necesitas estar en la construcción y todo eso, echándole ganas, casi no veo personas de la tercera edad, y es por esa razón. Yo le he preguntado a muchas personas por qué es el motivo, y ellos dicen, bueno, es que se van a retirar pronto, o no queremos que les pase algo en el trabajo, que se lastimen o algo. Entonces eso es real, eso es en todas partes del mundo, pero en general no hay ninguna obstrucción para que tú no puedas tener un trabajo aquí en Canadá después de los 40, 50, 60, incluso 70 años, ¿verdad? Mientras tú puedas hacer el trabajo y lo puedas hacer bien, te van a contratar. Muchos me han preguntado si yo conozco a alguien, algún consultor, o que les recomiende a alguien para que haga su proceso o para que les diga más o menos qué es mejor para ellos para venir para acá. Bueno, aquí en el link les dejo en la descripción, es en CB Immigration Canada, para que ustedes puedan ver y tengan una consultoría para que les puedan decir qué es la mejor opción para ustedes para venir. Claro, cobran poco, pero tienen que entender que es una opción para que ustedes puedan entender cómo se pueden venir aquí, porque no todos somos candidatos para venir de una cierta manera. Hay diferentes maneras en las cuales podemos venir aquí a Canadá, ya sea por estudios, ya sea por trabajo, ya sea por algún programa de inmigración. Entonces ellos, viendo nuestro perfil, nos pueden decir qué es la mejor opción para que nosotros no gastemos tanto dinero en el futuro y también no tengamos ese dolor de cabeza de tanto papeleo. Bueno, si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer. Regálame por favor un like, revienta ese botón de like, suscríbete si no te has suscrito, si tú te gusta este contenido, si ya me has visto más de una vez, suscríbete, apóyame para que el canal pueda crecer y para que este contenido pueda ser más visto para de las demás personas, para que ellas puedan saber qué se hace aquí en Canadá, aquí en Saskatchewan, y todas esas aventuras que tenemos en el canal. Así es que mi nombre es Joan Vladimir Montes, por si no me conoces, y nos vemos en el próximo video.